¿Qué tal, amigos? Estamos en una breve serie que hemos titulado Claves para descifrar las profecías bíblicas. Hoy vamos a avanzar hacia una nueva clave, y es la prominencia que tiene en el panorama profético bíblico Israel. Muy bien. Antes de comenzar con nuestro tema, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Señor Dios, llegamos ante ti para agradecerte en primer lugar por tu gran amor con que nos amaste, lo cual te llevó a manifestarte en esta tierra por medio de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos por su venida a este mundo, por su vida perfecta y sin pecado, y por su muerte sustitutoria en la cruz. Te alabamos por su resurrección real, literal de la muerte, y por su ascenso al cielo. Te adoramos, Dios, por estos eventos históricos trascendentales para nuestra vida y existencia. Y sabemos que en este momento el Señor está sentado a tu diestra. Padre, sabemos, intercediendo por nosotros. Eso es algo magnífico. Gracias, Dios, por nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y te pedimos que, al estudiar tu palabra ahora, esta sea de tremenda bendición, impacto, edificación para todos los que nos están escuchando en esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, por favor, querido oyente, abra su Biblia allí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32. En un momento vamos a leer este versículo que claramente da una división tripartita de la humanidad. El versículo dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dios observa a la humanidad dividida en estos tres sectores de gente: judíos, gentiles, iglesia de Dios. Y la iglesia se distingue de los otros dos grupos o clases, ya que consiste de algunos llamados de entre los judíos y de entre los gentiles, que llegan a ser salvos por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. En nuestro programa hoy vamos a delinear un bosquejo, parte de la historia y del destino de los judíos, un pueblo muy especial. Con el crecimiento del antisemitismo actual, creo que hoy es el momento para que los cristianos replanteen lo que la Biblia enseña en cuanto a los judíos. Al hablar al respecto, quiero obedecer el mandamiento del apóstol Pablo en el versículo que acabamos de leer. Dice: no seáis tropiezo a judíos. Primero, quiero promover la gloria de Dios. Y segundo, no quiero ofender y ser piedra de tropiezo para nadie. Es mi oración que Dios sea glorificado por medio de estos mensajes. Ahora, el problema de los judíos, sin duda alguna, es el más grande que los líderes mundiales han enfrentado por años. Los judíos han sido el blanco de atrocidades, persecuciones, torturas, intentos de exterminio, etc., por distintas naciones que incluso dicen ser cristianas. Las leyes establecidas en contra de los judíos por el primer rey inglés prohibían que un judío entrara o saliera del país sin una licencia, y tampoco podían aparecer en público sin una identificación. Pero esas restricciones no eran nada comparadas con las establecidas por otros líderes mundiales. Pero a pesar de todo eso, las colonias judías prosperan en Europa, Asia y por toda América. Este pueblo tan atípico merece nuestro estudio. ¿De dónde vinieron los judíos? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cuál es su futuro? Este pueblo es absolutamente único, mi amigo, y de ellos habla la Escritura, la Biblia. En primer lugar, consideremos a los judíos y su elección pasada. El judío es la vara de medir de Dios, es el mapa de ruta para el estudiante de la Biblia, para que podamos saber la próxima movida de Dios. Si estudiamos un poco de historia, vamos a ver que el mundo sigue los pasos de los judíos. La nación judía es la única nación en el planeta de la cual se sabe su origen sin margen de error. ¿Acaso usted puede identificar al primer inglés o al primer alemán, o sabe de dónde vinieron los holandeses? ¿De dónde salieron los franceses? ¿Se puede identificar al primer chino? El origen de muchas naciones está envuelto en leyendas, pero el mundo entero, judío y gentil, sabe que Abraham fue el primer hebreo. Ahora, tengamos en cuenta que hoy en día no hay ninguna diferencia al decir hebreo, judío o israelita. En un principio no eran lo mismo. Abraham no podría haberse llamado judío o israelita, él era hebreo. El nombre hebreo viene de Eber, y Eber era un ancestro de Abraham. Así que sus descendientes fueron llamados hebreos.
Déjeme decirle además que el término judío proviene de Judá. Así que nadie fue judío sino hasta que la tribu de Judá apareció en escena. Y luego el término Israel apareció cuando Dios le cambió el nombre a Jacob. Desde el período del cautiverio, los nombres hebreo, israelita y judío son intercambiables, significan lo mismo. Al recordar que Abraham era el padre de Isaac, que a su vez era padre de Jacob, quien era el padre de Judá, vemos que los tres eran descendientes de Abraham. Ahora, el judío es único, tanto en origen como en pureza racial. Las historias de otras naciones están plagadas de invasiones, de absorciones, procesos seguidos por mezclas de distintas etnias. Por ejemplo, los países del continente americano absorbieron africanos, escandinavos, europeos, asiáticos. Pero al judío no se lo puede absorber. Sea en el país que sea, el judío es judío. Tengan en mente el hecho de que el término judío no se limita a las 10 tribus de Israel, sino a todos los descendientes naturales de Jacob. Pablo no era descendiente de ninguna de las 10 tribus, pero aún así era israelita. Y si bien no era de Judá, él era judío y hebreo. Podemos observar eso en Romanos 11.1, 2 Corintios 11.22, Filipenses 3.5. Estos descendientes de Abraham y de los 12 hijos de Jacob poseían un comienzo único, al igual que su preservación a través de los tiempos. El judío tiene una relación particular con Dios, una relación que proviene desde Abraham, por allá por el año 2000 a.C. Dios, en su gracia soberana, llamó incondicionalmente a Abraham y le dio a él y a su posteridad la tierra de Canaán. Es un hecho, y está documentado en la Biblia, la elección de Israel fue una elección divina a partir de un hombre fiel, Abraham. Mientras Abraham era un gentil y pagano en Mesopotamia, Dios se le apareció y le dijo, y estoy leyendo allí en Génesis 12, «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra», y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El hecho de haber sido traído a una relación especial con Dios, diferente a todas las demás naciones, hace que se pueda decir de Israel que pasó a ser como un hijo para Dios. Después que la familia israelita creció y llegó a las proporciones de una nación grande, Dios le dijo a Faraón en Éxodo 4 de la siguiente manera, «Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir». En un sentido, Israel es el pueblo particular de Dios, su primogénito entre las naciones. Y eso desde que la opresión egipcia se levantó contra los judíos. Y a partir de Abraham, los intentos de exterminio en estos 4.000 años han resultado en millones de judíos asesinados. La actitud de las naciones es expresada por la oración del salmista en el Salmo 83, versículos 3 y 4. «Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel». De no ser por la promesa incondicional de Dios a Abraham, de que lo convertiría en una gran nación y que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, Israel ya habría desaparecido de la faz de la tierra hace siglos. Pero Israel es la nación del pacto. En cada generación, desde Abraham hasta Cristo, Dios escogió a alguien para llevar adelante la sucesión espiritual, para que el propósito de Dios se llevara a cabo. Y desde que Jesús vivió y murió y resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, cada plan para destruir a los judíos ha fracasado. La promesa que Dios le dio a Abraham se la renovó a Isaac y luego se la confirmó a su nieto Jacob. Cuando Israel llora y clama por la opresión egipcia, dice en Éxodo 2:24, «Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob». Lo ve, Jehová es un Dios que guarda sus pactos.
La elección de la nación de Israel es incondicional y además perpetua. Una de las declaraciones más claras y fuertes asegurando la preservación del pueblo de Dios está en Jeremías 31, versículos 35 al 37. Allí podemos leer de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Mis queridos, la existencia misma del sol, la luna, las estrellas y lo vasto de los cielos y la tierra, todo es evidencia indiscutible que Israel como nación jamás será rechazada. Y recuerde, no hay ni siquiera indicios que las bendiciones prometidas a Israel se harán efectivas en la iglesia. Las promesas que Dios hizo a Israel son para Israel, mi amigo. Mis queridos oyentes, la fidelidad de Dios al mantener el universo en orden es una promesa de su fidelidad a Israel. Lo que le haya pasado a los judíos en el pasado y su restauración a la tierra de Israel son cosas tan certeras como las ordenanzas del orden natural. La tierra prometida es la posesión terrenal de Israel. Estuvo abandonada y desolada por muchos años. Esa pequeña tierra va a levantarse nuevamente para ser uno de los lugares más promisorios del planeta. Desde ya tiene que sobrevivir al igual que la nación de Israel. La elección soberana de Dios lo demanda y lo proclama. Los judíos tienen cierta preeminencia a causa de lo que Dios hizo por ellos y hará por ellos, ya que ninguna otra nación en la tierra posee esos privilegios. Según Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora bien, vamos a ver por un momento a los judíos y su presente. Si bien el judío es rico en su pasado, habiendo recibido tanto la tierra como la ley por parte de Dios, existe un odio en la actualidad hacia los judíos que sobrepasa el odio hacia cualquier otra nación en la historia. La lista de beneficios es larga, pero en el presente el rechazo hacia los judíos sobrepasa el de cualquier otra nación. Ningún otro pueblo en la historia de la humanidad ha sido criticado como los judíos. Tienen una marca que los identifica ante los ojos de todo el mundo. Cuando un comerciante hace trampa, la víctima no va a reaccionar de la misma manera que lo haría contra un judío. Cuando un judío hace el bien, los demás son escépticos al respecto. El judío muy pocas veces es reconocido por el bien que hace. El doctor Lehman Strauss se crió en la ciudad de Filadelfia, en una zona de la ciudad que la denominaban el vecindario judío. Me acuerdo muy bien cómo los judíos eran castigados por los gentiles. Es verdad, los judíos son muy particulares en algunos aspectos, con su propia congregación, sus propias costumbres religiosas, sus propias celebraciones, sus negocios propios. Muy rara vez un judío se va a casar con una muchacha gentil o viceversa, y esto se basa en las enseñanzas del Antiguo Testamento. El judío es particularmente distinto porque Dios los hizo distintos. Dios ha mantenido a los judíos separados de otras naciones, y como no son como el resto, son odiados. A través de la historia hubo varias persecuciones contra los judíos y han sufrido tremenda cantidad de muertos. Nabucodonosor destruyó Jerusalén por primera vez y destruyó el templo de Salomón y mató miles. El general romano Tito en el año 70 de nuestra era volvió a destruir completamente Jerusalén y el nuevo templo que allí habían levantado, y dentro de las inmediaciones del templo dicen que asesinaron 1.200.000 judíos. Hace poco, en el holocausto nazi, fueron asesinados 6 millones de judíos, y a esas cifras atroces usted debe agregarles un montón de guerras y persecuciones y de matanzas que podríamos llamar, entre comillas, menores. La lista continúa. Los judíos han sido perseguidos por años y esa persecución no ha terminado, sino que se extendió hasta el presente. Ahora, el hecho de que los judíos han sido dejados de lado en el presente es parte del plan de Dios. El judío no solo está siendo rechazado por el hombre en este tiempo, sino también por Jehová en cierto aspecto.
Muy temprano en la historia judía leemos la siguiente profecía. Escuche muy bien, son palabras de Deuteronomio 28. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. He leído palabras de advertencias de Moisés en Deuteronomio 28, 64 al 67. Estas profecías dadas por el Dios Todopoderoso a Moisés no se contradicen con su pacto eterno. Dios escogió a Israel y la tierra prometida fue garantizada como una posesión eterna. Ahora bien, otro pacto fue hecho en el Sinaí. Ese pacto fue condicional a la obediencia de Israel a la ley. Dios les prometía una posesión continua de la tierra y la bendición del Señor. Y Moisés les recordó esto al pueblo al decirles, «Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos». He leído Deuteronomio 5, 1 al 3. La desobediencia de este pueblo elegido por Dios interrumpió su comunión con Dios y a su vez interrumpió la posesión de la tierra. Pero la suspensión presente de Israel no afecta su seguridad eterna. Mire, en este aspecto, la nación de Israel es un tipo del creyente en Cristo. Hay creyentes que, dado a su desobediencia a la enseñanza de la palabra de Dios, han sido privados de la comunión con Dios, y a causa de esto, la posesión del gozo y la facultad de disfrutar las bendiciones espirituales en Cristo también quedaron interrumpidas. Pero ese creyente tiene vida eterna. Por su parte, el judío sabía muy bien que su desobediencia a la ley resultaría en su dispersión entre las naciones. Dios se lo había dicho. Está registrado en Deuteronomio 28:37. En Ezequiel capítulo 5, versículos 14 y 15, Dios dijo que ellos serían oprobio entre las naciones gentiles y que serían perseguidos. Ahora, no debería sorprendernos este rechazo presente, que yo llamaría momentáneo, por parte de Dios y de los hombres. Es el tiempo de los gentiles. Lo leemos del Señor, de la enseñanza del Señor, en Lucas 21:24. Este es el período de tiempo desde el cautiverio de Judá, por mano de Nabucodonosor, en el año 606 a.C., hasta que regrese el Señor a establecer su reino en la tierra. Los tiempos de los gentiles. Una pregunta que se hacen los gentiles y que también se la preguntaron judíos fieles que buscaban la esperanza de Israel es, ¿se olvidó Dios de su pacto incondicional con Abraham, que fue confirmado con Isaac y Jacob? ¿La historia de esta nación llegó a su fin? ¿Que la desobediencia de Israel interrumpió el reinado judío en la tierra y le ha dejado el poder a las naciones gentiles? No quiere decir que las promesas de Dios a Israel se cumplieron en la iglesia o que no se cumplirán nunca para con Israel. En ninguna manera, preste atención, por favor. El creyente que estudia la Biblia cuidadosamente, bajo la guía del Espíritu Santo, no puede rehusarse a creer que la nación elegida de Israel regresará a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Jeremías escribió en el capítulo 31, versículo 10, «El que esparció a Israel lo reunirá, lo guardará como el pastor a su rebaño». Y como este versículo habla de la dispersión literal de Israel, ¿acaso no será el regreso literal también? Cuando Cristo venga por segunda vez, las naciones más remotas de la tierra oirán de la restauración de Israel y de los tratados de Dios con ellos. El pastor de Israel traerá a su rebaño de regreso a la tierra que Él le dio a su pueblo para nunca más ser esparcidos.
Mis amigos, Dios es fiel. Ningún hombre puede destruir a los judíos. Jamás podrán hacerlo. Y si alguno quisiera destruir a Israel, tendría que intentar antes destruir a Dios, y eso es imposible. Más allá de toda la persecución, Israel sigue siendo una nación, el pueblo judío indestructible. El rey de Egipto no pudo destruirlos, las aguas del Mar Rojo no los pudieron ahogar, los grandes peces no pudieron digerirlos, el horno no pudo calcinarlos, los leones no pudieron devorarlos, el profeta no pudo maldecirlos, las naciones no pudieron ni podrán absorberlos, los dictadores internacionales no los pudieron exterminar. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque Dios dijo, yo estoy contigo para salvarte, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. El que estudia el Antiguo Testamento verá claramente que el futuro de Israel le dio a los profetas uno de los temas más gloriosos de todas las Escrituras. El apóstol Pablo tomó su tiempo para hablar del futuro de los judíos y su misma conversión es vista como una figura, una sombra de la conversión futura de Israel. Pablo se salvó por medio de una revelación personal de Cristo desde el cielo, y el regreso de Cristo a esta tierra será marcado por Israel volviéndose a Dios y dejando la incredulidad. Jesús mismo dijo que en ese día Israel le verá. Cuando venga por segunda vez con sus santos, la ceguera de Israel, que ahora es parcial, no es final sino parcial, será quitada al igual que las escamas cayeron de los ojos de Saulo allá en Hechos capítulo 9. Muy bien, mis amigos, qué maravilloso el pasado de Israel, el presente y el futuro de gloria que Dios le asegura por la gracia y la fidelidad de su pacto. Pero mientras esperamos el regreso del Señor, quiero preguntarle lo siguiente, querido amigo. ¿Está usted listo para el fin? Dios llevará todo lo que ha prometido a su final cumplimiento. ¿Está usted listo para encontrarse con Dios? Le pregunto otro aspecto muy importante de la vida. ¿Está usted listo para morir? ¿Está listo para comparecer delante del Señor? Mi amigo, ¿está listo para el regreso del Señor? Mi amigo, déjeme motivarle a que usted revise su vida y recapacite. ¿Ha recibido a Cristo como su Salvador personal y confía en Él? Mire, no hay otra manera en la cual Dios pueda redimir a la humanidad. La salvación, tanto para el judío como para cualquier tipo de gente, es por medio de la fe en Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Fieles son las promesas de Dios, mi amigo. En Cristo es salvación gratuita para todo aquel que cree. Así como Dios asegura el futuro de Israel, asegura nuestra salvación por medio de la fe en Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos perdón y vida eterna. Mi amigo, ¿es usted salvo? De no ser así todavía, acepte a Cristo como su Salvador. Puede confiar en el gran Dios que cumple sus promesas. Estábamos hablando de cómo los judíos son realmente indestructibles. Estábamos tratando de mostrar que los judíos no pueden ser borrados del mapa. Pero me gustaría terminar con lo último que vimos y que no tuve tiempo de concluirlo. ¿Por qué es que los judíos no pueden ser exterminados? Bueno, por el simple hecho que Dios dijo en Jeremías 30:11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Repito, esas palabras las leemos en Jeremías 30:11. Ahora, cualquiera que estudie el Antiguo Testamento va a ver claramente que el futuro de Israel le dio a los profetas uno de los temas más gloriosos para escribir. Pablo habló mucho en cuanto al futuro de los judíos. Su propia conversión, al ser vista como una figura, es una sombra de la conversión de Israel. Pablo se salvó por medio de una revelación personal de Cristo desde los cielos. Y no es raro que el regreso de Cristo a la tierra, en su revelación, marcará el regreso de Israel a Él. Cuando Cristo venga por segunda vez con sus santos, la ceguera de Israel será quitada, así como las escamas que cayeron de los ojos de Pablo en Hechos capítulo 9.
Pablo escribió allí en Romanos 11, 1 y 2, «Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció». No hay ninguna indicación que nos diga que el rechazo presente de Israel y su incredulidad signifiquen que Dios no tratará más con los judíos. Dios lidia con los judíos de la misma manera que con los gentiles. Las palabras de Pablo en ninguna manera introducen una conclusión veraz basada en las promesas de Dios y en su propia experiencia al convertirse al cristianismo. Pablo básicamente estaba diciendo que su conversión a Cristo es una prueba de que Dios no dejó de lado a la nación judía. Pablo es un tipo de lo que Dios hará por la nación de Israel. Después él testifica que la misericordia de Dios para con él, en la salvación, era como un ejemplo para aquellos que creyeran en él para vida eterna, que creyesen en Dios para vida eterna. Pablo era un cuadro de Israel, quien iría a Dios por medio de Cristo en su venida. Después Pablo escribe allí en Romanos 11:25, «Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». La palabra hasta es de suma importancia al ser usada para con Israel. Isaías vio la ceguera de Israel y le preguntó a Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios le respondió, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Eso lo leemos en Isaías capítulo 6. Ya hemos visto la condición abandonada de las ciudades, los lugares abandonados y hasta la expulsión del pueblo de Israel de su tierra. Ahora, el hasta se llevó a cabo casi por completo, a excepción de la tribulación. Cuando Cristo vuelva, veremos a Israel reconociendo a su Mesías. El alejamiento del pueblo de Israel de Dios ha resultado en su castigo, pero con una nueva esperanza en el horizonte. El hasta qué ha puesto un límite a su rechazo. Nuestro Señor Jesús se refirió al rechazo temporal de Israel al decir así en Mateo 23, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor». He leído en Mateo 23, 37 al 39. Aquí nuestro Señor declara que la desolación de la casa de Israel sería temporal. Cuando Cristo vino la primera vez, ellos clamaron, «Fuera, crucifíquenle». Y ese rechazo continúa y continuará hasta que Él venga de nuevo. Recién entonces ellos dirán, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». ¿Se da cuenta? Como ellos lo rechazaron, Él los rechazó momentáneamente y en parte. Ellos no le verán sino hasta después de la gran tribulación, cuando estén listos para recibirle como rey. En otro pasaje vemos que el Señor usó esa palabra hasta que, como una luz que destella en la oscuridad. Hablando de Israel, Él dijo, «Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Leemos eso en Lucas 21:24. El reinado de los judíos en la tierra concluyó con el cautiverio babilónico en el año 606 a.C. Y desde ese entonces no hubo ningún rey judío en el trono. Pero el reinado del mundo gentil terminará cuando la piedra de la profecía de Daniel capítulo 2 aplaste a las naciones gentiles y Cristo se siente en el trono de David en Jerusalén. Israel será hollada por los gentiles, pero solo hasta que la reconstrucción de Israel y el regreso de los judíos a su tierra es una señal importante y apunta al regreso del Señor Jesús para librar a sus escogidos al final de la gran tribulación. En Romanos 11:25 se nos dice que la ceguera de Israel es temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La dispensación de los gentiles va a concluir y la salvación nacional de Israel llegará.
Cuando la plenitud de bendiciones espirituales llegue a los gentiles, o sea, cuando las naciones hayan escuchado el Evangelio de Cristo, luego Dios tratará otra vez con gracia con Israel. Ahora, prosigamos con este tema de la tierra prometida en la profecía. Unos 2000 años antes del nacimiento de Cristo, Dios llamó a Abraham, quien primero se llamaba Abram. Le dijo que dejara su casa y sus seres queridos en su tierra natal y que fuese a otra tierra, una tierra nueva y extraña para Abraham, pero conocida para Dios. Al llamado había un pacto en el cual Dios incondicionalmente le prometió una simiente, una descendencia física y un territorio. En otras palabras, los descendientes de Abraham, por medio de Isaac y por medio de Jacob, y las 12 tribus de Israel, heredarían la tierra prometida a Abraham y a su descendencia, tierra que a veces se llama en las Escrituras tierra de Canaán, o comúnmente se llama Tierra Santa. De la simiente de Abraham vendrían aquellos patriarcas y su posteridad física no puede cuestionarse. El Señor le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Lo leemos en Génesis 15:5. Lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y en Génesis 22:17 Dios agregó: como la arena que está a la orilla del mar, así será tu descendencia. En Génesis 17:7 y 8 Dios le dijo: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Repito, he leído Génesis 17:7 y 8. Parece quedar bien en claro que la descendencia física de Abraham heredaría un territorio específico. Están aquellos que se aferran a la interpretación amilenialista de las Escrituras, una interpretación que rechaza la idea de un período literal de 1000 años de reinado de Cristo y difiere en gran manera de el punto de vista premilenialista en su comprensión de la ley y de la gracia, al igual que en su concepción de Israel y la Iglesia. Ahora, dicho punto de vista amilenialista deja de lado cualquier posibilidad de restauración para Israel, al igual que cualquier distinción entre Israel y la Iglesia. Cuando Abraham le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia, y como nosotros también creímos en Dios, de la misma manera nuestra fe es contada por justicia. De esta manera, cada creyente verdadero en Cristo forma parte de la simiente espiritual de Abraham. Ahora, tenga en cuenta que esto en ninguna manera debe de entenderse como una espiritualización de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La posteridad terrenal de Abraham es la nación de Israel, mi amigo, sus descendientes por medio de las 12 tribus, y son ellos que heredarán la tierra prometida. Repito, esa nación aún debe heredar la tierra prometida. Dios se la prometió a la descendencia física de Abraham. Hay judíos incrédulos que son la simiente natural de Abraham, pero debemos distinguirlos de los judíos creyentes y de los gentiles creyentes, que son la simiente espiritual de Abraham. Déjeme decirle que el término Israel se emplea para referirse solo a los descendientes naturales de Jacob, el nieto de Abraham. Por otro lado, el término Iglesia se utiliza para referirse exclusivamente a los miembros de la Iglesia, es decir, a aquellos judíos y a aquellos gentiles que han confiado en el Señor Jesucristo como Salvador y Mesías y ahora forman un nuevo pueblo, una nueva asamblea. Ahora bien, sabemos que hay algunas cosas que Israel y la Iglesia tienen en común. Dios mantiene un pacto con ambos, Dios les ha llamado a ser testigos en la tierra, ambos son llamados escogidos de Dios, ambos son amados por Dios, ambos son llamados simiente de Abraham, ambos han sido llamados a llevar una vida santa, una vida de separación, y ambos tienen un futuro de gloria. Pero, atención, Israel y la Iglesia no pueden identificarse como lo mismo o como un mismo pueblo. Los pactos que Dios juró a Israel no los hizo con la Iglesia. Las diferencias son tan obvias que uno se pregunta cómo es posible que un estudioso de la Biblia puede suponer que la Iglesia ahora sea una continuación
en el progreso de las promesas de Dios para Israel. No, mi amigo. El diseño, el deber y el destino de cada una de esas dos entidades, Israel y la Iglesia, son tan distintos que yo no logro ver a ambas como el mismo plan. Dios no trata con Israel de la misma manera que lo hace con su Iglesia. El doctor Lewis Sperry Chafer daba algunas distinciones entre la Iglesia e Israel en su libro de Teología Sistemática. Permítame mencionarle algunas. Los israelitas son israelitas por nacimiento, mientras que los creyentes lo son por medio del nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento. Los israelitas tenían que vivir y servir bajo un sistema de ley meritorio. Los creyentes miembros de la Iglesia viven y sirven bajo un sistema de gracia. Los israelitas, como nación, tenían una ciudadanía terrenal, y el destino futuro de ellos se centra en la tierra, incluso esperando la tierra nueva que aún no existe. Los cristianos tienen su ciudadanía y destino futuro en el cielo. Para ambas bendiciones, terrenales y celestiales, puede usted remitirse a Apocalipsis 21, a 2 Pedro 3 y a otros pasajes. Ahora bien, el doctor Chafer prosigue diciéndonos que hay dos propósitos distintos por los cuales el Hijo de Dios se hizo carne, o sea, uno fue su venida como el Mesías de Israel, mostrando sus derechos únicos de rey para ocupar el trono de David sobre la casa de Jacob para siempre. Eso por un lado. Y por otro lado, para llevar a cabo su mediación entre Dios y la humanidad, al redimir a los gentiles y judíos perdidos y buscar a su esposa celestial, la Iglesia, por otro lado. Estas dos verdades fueron enseñadas por nuestro Señor aquí en la tierra. Cuando se presentó a sí mismo como el Mesías de Israel, Él dijo: «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Eso fue allá en Mateo 15:24. Y a sus discípulos les mandó en aquellos días, diciendo: «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Eso fue allá en Mateo 10, 5 al 6. Pero cuando el rechazo de Israel se hizo notorio, y él comenzó a hablar de su muerte, resurrección y regreso a la tierra, les dijo a sus discípulos que predicaran el Evangelio a toda criatura. ¿Lo observó allí en Mateo 28? A todas las naciones. Es que durante la era presente de la Iglesia se está predicando el Evangelio y tanto judíos como las naciones se están salvando. En el presente, los judíos como nación no tienen ninguna relación con el Señor resucitado. La gran mayoría de judíos incrédulos están perdidos, al igual que los gentiles que no creen. Sin embargo, habrá una futura restauración de la nación de Israel cuando Cristo venga a la tierra. David pudo ver que si el Mesías moría, resucitaría de los muertos para poder sentarse en su trono. Usted lo puede leer en el Salmo 16, versículo 10, y comparar eso con Hechos 2, 25 al 31. ¿Sabe? Dos eventos muy importantes predichos para marcar el fin de la era presente son el día de Cristo y el día del Señor. El día de Cristo será cuando Él arrebate a la iglesia antes de la tribulación y la lleve a su tribunal, el tribunal de Cristo. Y el día del Señor será cuando Él regrese después de la tribulación e Israel será reunida. Entonces Israel será reunida, será juzgada y entrará en el cumplimiento de los pactos terrenales que Dios le hizo a Abraham, Isaac, Jacob y al rey David. Ellos heredarán la tierra y el reino prometido. Mi amigo, se lo vuelvo a repetir, la iglesia será arrebatada para estar con el Señor en los cielos antes de la tribulación. En cambio, la descendencia física de Abraham pasará por la tribulación y entrará en la tierra prometida cuando el Rey, el Señor, regrese. Ahora, no se equivoque en discernir entre los propósitos terrenales de Dios para Israel y los propósitos celestiales para con la iglesia. En este último programa de esta serie me gustaría hacer énfasis en la profecía de Amós. Dios dijo por medio del profeta Amós: «Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo».
Por favor, márquelo y léalo usted mismo también. Leí en Amós, capítulo 9, versículos 14 y 15. Esta profecía habla de una restauración final de Israel en la tierra prometida. Una restauración que no será seguida por ninguna otra dispersión. Ellos morarán desde entonces en la tierra para siempre. Un comentarista dice que esta profecía se cumplió cuando unos 40.000 judíos regresaron del cautiverio babilónico con Zorobabel, Nehemías y Esdras. Pero un momento. Dicha interpretación es incorrecta, ya que después de eso, años después, fueron esparcidos nuevamente, especialmente bajo el Imperio Romano, donde Jerusalén y el Templo fueron destruidos por Tito y el pueblo desparramado, realmente el pueblo de Israel desparramado por todo el imperio. Esa cruel obra de Tito y sus soldados fue uno de los juicios más severos y sangrientos que hubo sobre Israel. Desde entonces y por 19 siglos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob han estado deambulando de un lado a otro. Por favor, lea la profecía completa de Amós y verá la visión de la destrucción del templo y la restauración final de Israel a la tierra prometida. Mire, lo primero ya sucedió al momento en que nosotros vivimos, pero lo último aún es futuro. Dios no va a dejar de cumplir sus promesas a Abraham y su simiente. Cuando la triste dispersión de Israel llegue a su fin, el tabernáculo de David será levantado nuevamente y la dinastía davídica será restaurada. Esta profecía de Amós capítulo 9 puede resumirse de la siguiente manera. Primero, la restauración del trono de David, versículo 11. Segundo, la supremacía de Israel sobre las otras naciones, versículo 12. Tercero, la tierra prometida florecerá en prosperidad, versículo 13. En cuarto lugar, la reconstrucción de las ciudades, versículo 15, y luego Israel morando en la tierra para siempre. En los últimos años, varios eventos sucedieron en la tierra de Israel y parecen ser cumplimientos de los escritos proféticos, o preparativos para los cumplimientos finales. Esa tierra sigue siendo la tierra santa, elegida por Dios para Israel. Y no puede haber paz en la tierra hasta que Israel sea unida con su tierra. Recuerden que el actual Estado de Israel nació en mayo de 1948. Por años, dirigentes y economistas estuvieron diciendo que era imposible tener un Estado nacional de Israel. Pero sucedió. ¿Y sabe por qué? Porque Dios dijo que sucedería. Ni bien se declaró el Estado de Israel, una liga árabe invadió sus territorios. Pero el ejército israelí defendió la tierra hasta que las Naciones Unidas ordenaron un alto al fuego. Cualquier intento de dividir la tierra va en contra de la palabra de Dios, ya que esa tierra ha sido reservada por Dios exclusivamente para Israel. El haber dividido la tierra prometida fue un grave error por parte de las naciones. Dios dijo en Joel capítulo 3, «He aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver de la cautividad a Judá y a Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Mi amigo, cualquier nación que se involucre en la propuesta de dividir o tomar la tierra de Israel puede recibir el juicio de Dios según lo que dice esta profecía. El gran pecado de las naciones gentiles ha sido contra Israel y su tierra por no saber las profecías. Para el estudiante de las Escrituras es de sumo interés saber que el último pecado que vemos del anticristo antes que el juicio caiga sobre él será querer repartir la tierra por precio. Lo leemos en Daniel 11:39. Piense en eso. Al final de los tiempos, antes que Jesús regrese a establecer su reino, el último esfuerzo del anticristo será tomar la tierra y sacar lo que pueda de ella. Pero al igual que todos los que rechazan a Cristo, el anticristo será materialista y su último gran pecado será un intento de quitar la tierra para satisfacer su avaricia. Al hacerlo, estará sellando su propio juicio. Su intento por obtener las posesiones de Israel será la señal para que las naciones se rebelen contra él. Y mientras las naciones se preparen para luchar por la tierra, entonces aparecerá el Señor Jesucristo para vengarse de los enemigos de Israel. Y entonces, de acuerdo a Zacarías 14, Jerusalén tendrá paz. Pero hasta aquel día jamás habrá paz en aquella tierra.
según la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, lo hará al mismo lugar del cual ascendió, y eso es desde el Monte de los Olivos. El único pasaje del Antiguo Testamento en el cual aparece la frase el Monte de los Olivos, hasta donde yo sé, es para indicar el lugar preciso en el cual el Mesías aparecerá, en el cual el Señor Jesucristo regresará. Es al este de la ciudad de Jerusalén, el Monte de los Olivos, y está escrito en Zacarías capítulo 14, allí en los primeros versículos: cuando sus pies toquen aquel monte, las naciones sabrán que Jesús, el judío, tiene el título de propiedad de aquella tierra preciosa. Así es, mis amigos, es clave para descifrar las profecías bíblicas que usted entienda que Israel es Israel con promesas terrenales y que la iglesia es otro pueblo con promesas celestiales. La antigua tierra de Canaán, que inclusive algunos reclaman como Palestina, pertenece a Israel porque Dios se la prometió a Abraham y a su descendencia. A propósito, mi amigo, ¿usted tiene un lugar seguro donde pasar su eternidad? La iglesia va al cielo. ¿Y usted es salvo? ¿Está listo para el fin? ¿Está listo para encontrarse con Dios? ¿Está listo para morir? Déjeme decirle que solo los que creen en el Señor Jesucristo están listos para la muerte y para el fin, porque estamos listos para recibir vida eterna y perpetua. Es que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Ha recibido usted a Cristo como Salvador, mi amigo? Si aún no lo ha hecho, abra su corazón y permítale a Cristo, confiando en Él, que Él sea su Salvador personal. Él quiere darle salvación segura, como le ha dado una segura palabra de promesa a la descendencia de Abraham. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y mi amigo, hoy es el día de salvación. Hoy todavía hay esperanza para aferrarse a Dios y a Cristo el Señor como Salvador personal. Mis amigos, ¡qué desafío y qué privilegio! Avancemos en el estudio de las profecías bíblicas. Será hasta nuestro próximo encuentro y que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias.